Muy buenas noches, les saluda Aristides Vara desde la filial norte de Chiclayo. Esta noche tengo el gran honor de complementar la exposición del doctor Antonio Maurial, quien es un especialista del método de casos y quien ha sido formado en la Universidad de Harvard. Mi presentación trata sobre el método de estudio de casos aplicado a la investigación empresarial. Aquí explicaré brevemente qué es el diseño de estudio de casos, cómo se aplica, para qué sirve y qué tan válido es. Empecemos por la definición. ¿Qué es un estudio de caso? El estudio de caso es un diseño científico que se usa para analizar hechos de la vida empresarial en su propio contexto. Este tipo de investigación es especialmente útil cuando se quiere responder preguntas de ¿cómo ocurre esto o por qué ocurren tales cosas? Los estudios de casos son diseños de investigación cualitativa, es decir, no se usan para medir o calcular estadísticas, se usan para otros fines. El estudio de casos se usa cuando no se tiene forma de medir o describir una realidad utilizando estadísticas o números, y cuando es imposible trabajar con grandes cantidades de casos. En la vida empresarial es muy difícil hacer investigaciones experimentales. La vida empresarial es una constante toma de decisiones. Cada día los gerentes toman decisiones e influyen en los resultados de sus empresas. Nosotros como académicos no tenemos control de esos contextos y no podemos controlar esos resultados. Si por ejemplo yo creo que una estrategia de gestión X afecta la productividad, para demostrar su efecto tendría que hacer un experimento. En una empresa aplico la estrategia y en otra comparable no la aplico, y luego comparo los efectos. Sin embargo, en la vida real eso no se puede hacer, pues así no funciona la gestión y no tenemos recursos ni dinero para tener empresas en donde experimentar. Los físicos tienen laboratorios en donde experimentar, los ingenieros de sistemas también los tienen, los médicos experimentan en cadáveres, los odontólogos en prótesis, etc. Y los administradores o negociantes ¿dónde experimentan? Justamente para estas situaciones existe el diseño de estudio de casos. Este diseño permite responder preguntas de causa y efecto, dando respuestas a cómo ocurre algo o por qué ocurre tal cosa. Pero, ¿qué es un caso? Un caso es cualquier entidad observable del mundo real. Puede ser una persona, un grupo, una empresa, un país o cualquier cosa que se pueda definir u observar. El diseño de casos para la investigación tuvo su origen en las ciencias médicas y psicológicas. A mediados del siglo XIX se le conocía como historia de casos y consistía en estudiar durante semanas o meses a los pacientes enfermos para saber cómo evolucionaban los síntomas, qué efectos le producían los medicamentos, qué posibles causas pueden estar enfermándolos. Posteriormente, a inicios del siglo XX, los sociólogos como Max Weber empezaron a utilizar esta metodología para estudiar ya no a personas, sino a gobiernos o formas de sociedad. Actualmente el diseño de estudio de casos tiene grandes avances y existen muy buenas publicaciones que enseñan cómo usar. ¿Cuándo aplicar el estudio de casos? Los estudios de casos son muy versátiles y pueden servir para explorar nuevos temas, analizando casos raros o novedosos que requieren un análisis en mayor profundidad y que pueden generar nuevas teorías. Sirve también para describir fenómenos que no se tiene mucha información. Sirve también para probar teorías, analizando casos contrarios o contradictorios a lo que la teoría supone. En ese sentido, el estudio de casos puede ser exploratorio, puede ser descriptivo o puede ser explicativo. Exploratorio cuando el tema es novedoso y poco tratado. Descriptivo cuando tenemos fenómenos atípicos o diferentes a la norma. Y explicativo cuando queremos saber las relaciones causa y efecto. Para realizar con éxito un estudio de caso, hay que desarrollar algunas competencias básicas. En primer lugar, hay que saber comunicarnos, saber preguntar y saber escuchar. Pero no solo eso, necesitamos también ser flexibles y adaptativos al contexto. Pues caso contrario, en vez de captar la esencia de estos fenómenos, nuestros prejuicios y sesgos pueden afectar la validez de los resultados. En el estudio de casos, como en todo diseño cualitativo, el investigador es el instrumento principal de recolección de datos. Los diseños cualitativos son muy flexibles y dependen del contexto, por lo que requieren que el investigador se adapte y se acople momentáneamente a la realidad que está investigando. ¿Con cuántos casos trabajar? En el estudio de casos, entonces, se trabaja con pocos casos. Esa es la norma. ¿Cuántos casos usar o investigar? Bueno, eso depende de muchos factores. En primer lugar, depende de cuántos recursos tiene, del dinero y del tiempo que se dispone. Por regla general, el estudio de casos investiga muchas variables de muy pocos casos. Lo usual es trabajar con 4 o 10 casos. Hay una regla que se llama punto de saturación, en la cual se trabaja con cuantos casos sean necesarios
hasta que la información obtenida sea redundante y no aporte nada nuevo al estudio. Por simulación y experiencia, el número de casos requeridos rara vez supera los 12. Hay veces en que se trabaja con un solo caso, en otras se trabaja con varios casos. Se trabaja con un solo caso cuando este es un caso crítico, atípico y contradice la teoría general, es decir, es una evidencia que puede tumbar o tambalear a una teoría. También se trabaja con un solo caso cuando es un caso excepcional, raro y desconocido, o cuando la información sobre el tema es casi inexistente o de muy difícil acceso. Por otro lado, se trabaja con varios casos cuando se requiere establecer generalizaciones analíticas. Muchas veces es necesario saber si los resultados encontrados en estos pocos casos son aplicables a otros en las mismas circunstancias. Para ello se debe trabajar con comparaciones y para comparar se requiere más de un caso. Como mencionamos antes, es aconsejable trabajar con más de 3 casos, pero no con más de 12. ¿Cómo garantizar la validez de los casos? El estudio de casos, como todo diseño de investigación, requiere ser válido. Para garantizar la validez del estudio de casos hay varias estrategias. En primer lugar, usando la triangulación. Es decir, usando múltiples fuentes de evidencia, ello implica combinar entrevistas, observación de campo, revisión de documentos, entre otros. En segundo lugar, usando modelos lógicos y conceptuales bien definidos. La investigación de estudio de casos requiere de un buen marco teórico, por tanto hay que definir bien los conceptos y variables que se estudiarán. Lo usual es crear un modelo ideal del caso, basándonos en la teoría vigente, y el cual nos sirve de punto de comparación para nuestras observaciones. En tercer lugar, seleccionando adecuadamente los casos. Hay que demostrar que los criterios que empleamos para elegir los casos son razonables, y si es más de un caso, demostrar que se puede comparar entre sí, pues tienen muchos aspectos en común. En cuarto lugar, guardando registro de todos los datos obtenidos, grabando las entrevistas, los documentos revisados, usando instrumentos estructurados y bien hechos. En el estudio de casos, la fiabilidad del estudio depende de la originalidad de la data obtenida, por eso el registro es clave, hay que guardar registro de todo. En conclusión, el método de estudio de casos en la investigación empresarial es muy útil y versátil. Podemos usarla para explorar fenómenos empresariales poco estudiados, para describir casos atípicos o raros o para explicar relaciones de causa y efecto. El método de casos es un método viejo con más de 200 años de antigüedad y actualmente tiene todo un aparato metodológico que garantiza ciertos niveles de fiabilidad y validez. Con un estudio de casos podemos contribuir al conocimiento, demostrando nuevos fenómenos o mejorando una teoría. El estudio de casos entonces es un poderoso método para las ciencias empresariales y vale la pena aprenderlo a usar, pues nos acerca con mayor validez a la realidad empresarial. Muchas gracias.